Hemos estado estudiando la carta a los Gálatas y prácticamente en este mes me he detenido en el capítulo número 5 y el Señor me ha indicado que haga un ajuste en mi serie. Voy a cambiar el tema de esta mañana y el tema de esta mañana se ubicará en el versículo 6. Por lo tanto, me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, versículo 6. El domingo pasado trabajamos los versículos 2 al 5, pero ahora quisiera que pudiéramos ubicarnos el día de hoy en la idea del versículo 6. ¿Por qué no te pones de pie, por favor, y lees conmigo 2 veces este texto, por favor? Gálatas capítulo 5, versículo 6. Leemos, hermanos, por 2 veces y dice la palabra: 1, 2, 3. Una vez más, porque en Cristo Jesús puedes sentarte. Me encantaría que te quedes, si pueden dejar el texto ahí por favor, hermanos, que nos quedemos con esta última frase. Y vean la última frase que presenta Pablo, y es el tema de esta mañana y esta tarde: la fe que obra por el amor. Parte 1. La fe que obra por el amor. Pablo nos lleva al corazón del evangelio: el amor. Pero Pablo, hermanos, lo primero que he de enseñar esta mañana es que no habla de cualquier tipo de amor. Estoy convencido que Pablo no habla de ese tipo de amor que la gente hoy dice. Se conocen un día, pasan la noche juntos y al siguiente día se están diciendo te amo. Hay jóvenes que a la primera vista, al siguiente día en la noche, el texto que le envían es te amo. Pablo no se refiere a esa clase de amor. Lo primero que hemos de notar, que debemos de notar, es que esta serie me he estado deteniendo con ustedes incluso a temas gramaticales, y hoy no va a ser la excepción, porque el apóstol Pablo dice sino la fe que obra por el amor. Pero quiero llevarte al griego. La palabra que utiliza Pablo es la palabra agape. La palabra agape es la palabra que utiliza Pablo. Y es que, hermanos, es importante esta distinción, porque en el tiempo de Pablo los griegos habían descubierto 4 palabras para describir el amor. El primero de ellos es el amor eros. Y el amor eros es el amor romántico, el amor pasional, el amor que se refiere al aspecto físico, sexual, también creado por Dios, a la atracción romántica, y que no solamente es dada a los seres humanos en un sentido, porque cuando se desvirtúa podemos caer en una categoría animal si solamente llevamos esta categoría, el amor. Lo podemos encontrar en el libro de Proverbios 5, 18 al 19, e incluso también hay quienes han rastreado esta palabra al libro de Cantares, pero ese es otro tema, ¿no? La segunda palabra es interesante porque es la palabra filia, que lo podemos traducir como fileo, y esta palabra es el amor de amistad, el afecto familiar o natural, e incluso también Pablo va a utilizar la palabra fileo para hablar del amor entre hermanos creyentes. Y hermanos, este amor también lo podemos encontrar muy marcado en primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 1 al 4, cuando Jonatán dice que el corazón de David quedó ligado al corazón de Jonatán. No es un amor homosexual ni gay, es un amor filial, un amor fileo de amistad, de profunda fidelidad y de afecto fraternal. Pero luego hay una tercera palabra, no muy conocida por muchos, pero cuando yo la descubrí me llama mucho la atención, y es en el griego. Y precisamente algunos ubican la palabra amor filial entre padres e hijos, pero los griegos también tienen una palabra en griego, storge, para hablar del amor familiar, el amor natural que sentimos hacia nuestros hijos. Ese amor de padre a hijo y viceversa se puede ver como el amor afectivo, leal entre familiares. De manera muy especial, esta clase de amor, los griegos dijeron, es entre padres e hijos, hermanos
y algunos parientes cercanos. De hecho, esta palabra en Romanos 1:31 aparece como astorgos, pero también en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, dice que habrán hombres sin afecto natural. En griego podríamos decir sin astorgos. Es decir, habrán hijos, hermanos. Bueno, no habrán. Hay hijos que ya no tienen amor ni sienten afecto por sus padres. Nada más para hacer una referencia. Pero Pablo nos lleva a otra clase de amor. Yo podría decir que ese es el amor de Dios. No podría decir, es el amor de Dios. La palabra que usa Pablo aquí no es ni siquiera eros, tampoco es fileo, tampoco es astorgos. Él utiliza la palabra agape, que hoy en nuestro tiempo lo hemos dicho el amor, nuestro ágape, pero en una excelente entonación es como lo acabo de mencionar. Y Pablo utiliza la palabra ágape o agape. La definición de esta palabra, hermanos, es que es una clase de amor en dos palabras en todo el tenor bíblico. El amor ágape o agape es un amor incondicional y sacrificial. En pocas palabras, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo que el amor que nace del evangelio, en primer lugar, es un amor incondicional pero sacrificial. Pablo lleva a los Gálatas a decirles: la salvación no es una clase de amor que ustedes están acostumbrados a ver. Todo lo contrario, el amor que nace de la salvación por gracias, Dios lo ha modelado. Dios ama a criaturas como tú y yo de manera incondicional. Por eso Pablo, hermanos, de manera categórica lleva a sus oyentes a decir: nadie puede salvarse por las obras, porque aunque te esfuerces, tú fallas constantemente. Pero quiero decirte que el amor de Dios, y lo ha establecido en toda la primera parte de la carta, hermanos, el amor de Dios hacia nosotros no depende de quiénes somos y cómo actuamos. ¿Escucharon esto? Dice mi padre: si el Señor nos amara como tú y yo amamos, ya nadie estaría aquí. Pero aparte, el amor de Dios es sacrificial. Por eso dice: porque en Cristo. Porque, hermanos, Dios no abrazó el mapamundi y le empezó a dar abrazos y besos y dijo: siento mariposas en mi estómago cuando veo a la humanidad. No, el amor de Dios es sacrificial. Siempre exige eso. Hermanos, el amor de Dios por tu vida le costó todo. Envió a su hijo primogénito a clavarlo en una cruz como evidencia incondicional que Él ama a personas que no se lo merecen, pero que son acciones concretas que implican sacrificio. Yo te preguntaría: ¿tú crees que para Jesús fue fácil morir en la cruz? ¿Tú crees que para Dios fue fácil enviar a su primogénito, a su hijo unigénito, para que muriera en la cruz? Hermanos, la razón por la cual Cristo vino es a mostrarnos su amor, y por eso digo Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, o sea, el Señor no vino a morir por buenos. El Señor no vino a morir por aquellos que daban la talla. El Señor vino a morir por personas caminando obstinadamente en dirección contraria a Dios. Pero Cristo vino porque los amó. Pero además lo hizo de manera sacrificial. Por lo tanto, hermanos, Pablo en este texto dice: la fe que obra por el amor ágape. Hermanos, el amor de Dios no depende del mérito. La salvación, tu salvación y mi salvación, y toda la vida cristiana, porque eso sí, empezamos bien, pero alguien nos estorba y terminamos mal la carrera, porque, mis hermanos, la vida cristiana y la salvación solamente se sostienen en el agape de Cristo. Tú sabes por qué vas a llegar al cielo. No es porque vas a ser perfecto nada más, sino porque Cristo te ama de manera incondicional y sacrificial. Ahora, me encantaría quedar ahí,
pero Pablo vuelve a repetir la misma palabra. ¿Quieres verlo? Porque todo esto que dijimos aquí ya lo expliqué todo el mes pasado. Pero Pablo no se queda ahí y va a la parte práctica del amor ágape, versículo 14. Ponte de pie, por favor. De hecho, acabo de dar mi introducción. Acaba de comenzar el sermón. Versículo 14. Leamos todos juntos. 1, 2, 3. Una vez más. Pueden sentarte. Nuevamente el apóstol Pablo vean, es bien interesante esto, porque Pablo no utiliza la palabra fileo, ni tampoco utiliza la palabra astorgos ni eros. Vuelve a utilizar la misma palabra. De hecho, estuve peleando en la semana en mi mente, porque mi título se llama, vuelvo a repetir, La fe que obra por el amor, parte 1. La fe que obra por el amor, parte 2, lo expondré esta tarde. Pero si pudiéramos poner un título, en la antigüedad se han predicado sermones acerca de este pasaje, y casi la mayoría de los antiguos predicadores le han puesto a esta parte: el ágape es el cumplimiento de la ley. Hermanos, ahora hay que leer con detenimiento, y hagámoslo. Escuchen lo que está diciendo Pablo. Porque toda la ley, toda, se cumple en una sola acción: amarás a tu prójimo. Pablo está diciendo que el amor es el cumplimiento de la ley. Sin embargo, debemos poner atención a lo que está diciendo. Escuchen, pregunto: ¿cómo es posible que con un solo mandamiento se pueda cumplir toda la ley? Pablo está diciendo que el ágape es el cumplimiento de la ley. Pablo dice que el que ama, vean esto, escuchen, Pablo está diciendo que el que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley. Ahora, aquí hay un aparente problema. ¿Será que con solo amar a mi prójimo ya cumplí todo? Ese es el primer problema. El segundo problema que yo encuentro es que Jesús ya había hecho un resumen de la ley. ¿Acaso Pablo está contradiciendo a Jesús? Vayamos a Mateo 22, 34 al 36. Vean lo que dice esta parte. Mateo 22, 34 al 36. Escuchen. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el resumen de la ley? Versículo 37. Jesús le dijo, vean el resumen de Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús resume la ley en ¿cuántos mandamientos? ¿Y Pablo? ¿Pablo está contradiciendo a Jesús? ¿Será que Pablo hizo el resumen del resumen? El resumen paulino de la ley es un solo mandamiento. Ahora, yo te pregunto, ¿Pablo conocía esto? Por supuesto. Sin embargo, él se atreve a resumir la ley no en dos, sino en uno solo. ¿Hay contradicción? Hermanos, también he dicho desde el púlpito que la Biblia requiere responsabilidad. Y hay un principio hermenéutico que enseñé el miércoles que se llama: la Biblia interpreta a la Biblia. La Biblia se interpreta a sí mismo. Por lo tanto, ¿por qué Pablo? O sea, como que Pablo hizo mal la tarea, ¿no? Como que Pablo dijo: el resumen de Jesús todavía está muy grande. Porque del decálogo de 10 Jesús lo redujo ¿a cuántos? 2. Y Pablo dice: está muy grande, mejor lo voy a resumir a 1. Pero hermanos, la Biblia nos contesta.
Y para contestar a esto que yo le llamo la aparente o dulce tensión entre dos pasajes, Juan entra al quite. Y Juan nos ayuda a contestar. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 21, y voy a pedir, iglesia, que ustedes lo lean. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Ahora, pongan mucha atención. Leamos de manera detenida. 1, 2, 3. Wow. Pablo establece que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Sin embargo, Juan nos dice que el segundo mandamiento es resultado del primero. Es decir, que quien ama a Dios, como Jesús lo dijo, con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón, va a amar como consecuencia a su hermano. Juan dice, no puedes decir amo a Dios y odias a tu hermano. Vean lo que dice el versículo 7 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, escuchen esto, o léalo conmigo. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Una cosa implica la otra. Si tú eres nacido de Dios, tú conoces a Dios, amas a Dios, por definición, el amor de Dios brotará de tu ser y estarás amando al otro. Ahora, misma palabra, agape. El que agape a Dios es amado por Dios y por lo tanto, hermanos, Dios ama de manera incondicional. Si yo amo a Dios, conozco a Dios, he nacido de Dios y como consecuencia voy a amar a mi prójimo. Hermanos, quien no ama a su hermano, quien no ama a su prójimo, en realidad no ama a Dios. Así de categórico. Hermanos, cuando nosotros somos inundados por el agape de Dios, brotará en todo tu ser y amarás a todos. No porque se lo merezcan, no porque se ganen tu amor, sino porque tú eres amado por Dios. La ley se cumple en un solo mandamiento. Tú amas al prójimo, este amor incondicional, pero para amar al prójimo de manera incondicional es porque tú amas a Dios de manera incondicional primero. Lo primero produce lo segundo. El que ama, escucha. El que ama incondicionalmente a su prójimo es la evidencia palpable de Cristo en la tierra. Ahora, hermanos, en la Trinidad esto surge. El ágape en la Trinidad. Hermanos, ¿saben ustedes por qué Cristo nos ama tanto? Porque Cristo ama incondicionalmente a su Padre. Si algo nos enseñó Cristo en todos los evangelios, ¿cómo Cristo puede estar clavado en una cruz con todas las personas odiándole, lanzándole vituperios, y Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Cristo está amando, y Cristo dice en su última oración: Padre, así como tú y yo nos amamos, así yo he amado a los que me diste.
Hermanos, en la Trinidad hay una armonía perfecta. Muchas de las cosas que el Padre hace es porque ama al Hijo y al Espíritu Santo, y muchas de las cosas que el Hijo hace es porque es amado y ama. Hermanos, el Hijo es incondicionalmente amado por su Padre. La encarnación, hermanos, es la primera señal del ágape de Cristo, porque Él viene a hacerse como un humano, humillándose. ¿Pero qué lo mueve? El amor. Él no se merecía, no éramos dignos de que Él se encarnara, pero la salida de Cristo de su ministerio terrenal es en la cruz, es ágape. Porque la cruz es la manifestación más grande de que Cristo nos ama incondicionalmente y ama a su Padre. Yo no entiendo como algunos hermanos dicen, es que como que Dios ya no escucha mis oraciones, como que Dios ya se olvidó de mí. Yo creo que más bien tú te has olvidado de la cruz, porque tú no eras digno, no nos merecíamos nada, pero Cristo nos amó incondicionalmente en la cruz. Porque lo que desborda, hermanos, Cristo, escuchen esto, porque lo que Cristo desborda es lo que vive todos los días con su Padre. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ya definimos el amor. Ahora hagamos una segunda pregunta al versículo 14. ¿Cómo amar a mi prójimo? Lo hemos estado diciendo durante toda la carta, esto que voy a hacer a continuación. Pero si algo he hecho durante esta exposición de Gálatas es que he ido a su carta hermana. ¿Y cuál es su carta hermana? La epístola a los Romanos. El mismo tema, parecen una copia. La carta a los Romanos parece una carta ampliada de Gálatas, con contextos distintos, aunque déjame darte otro dato hermenéutico. La primer carta que se cree que se escribió en todo el Nuevo Testamento es la carta de Gálatas. La podemos datar o fechar en el año 40-50. Romanos apareció mucho tiempo después. La primera carta que nace es la carta de Gálatas. Sin embargo, amando a tu prójimo, tú habrás cumplido la ley. La pregunta es, ¿y cómo amo a mi prójimo? Vayamos por favor a Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Leamos de manera alternada del 8 al 10 y dice la palabra: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Misma palabra, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Verso 10, juntos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Focalicemos el versículo 9. Jóvenes, chavos y niños, ¿qué es un resumen? Un resumen es la versión corta de un contenido más grande. ¿Estamos de acuerdo? Quiero enseñarte esta mañana algo que ya he enseñado mucho. Si Jesús hace el resumen y dice, el resumen de la ley es: amarás a tu prójimo, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ese es el primero. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, Jesús está resumiendo, pero ¿cuál es el contenido completo de ese resumen? Inmediatamente vamos a los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Vamos a lo que llamamos como el decálogo, que son los 10 mandamientos. ¿Alguien se sabe los 10 mandamientos? ¿O solamente se sabe el resumen? Pero hermanos, hoy vamos a aprender que en realidad los 10 mandamientos no son anulados. Porque lo que Jesús está haciendo es decir, voy a resumirte nada más. Pero surgen dos preguntas. La primera es: ¿y cómo amo a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con toda mi alma?
¿saben qué nos contestaría Jesús? Cumple los primeros 4 mandamientos. No tengas ídolos, no te hagas imagen, ¿no es cierto? Aguas, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si tú amas a Dios y no vienes esta tarde, estarás quebrantando el primer mandamiento, el 4.º mandamiento. ¿Se dan cuenta de esto? Puedo decir yo amo a Dios con toda mi mente, todas mis fuerzas, pero ¿cómo se ve? Observa los 4 primeros mandamientos. ¿Y cuál es el resumen? ¿Cómo amo a mi prójimo? Son los 6 restantes. 4 más 6, ¿cuánto es? 10. El primero entonces resume los primeros 4, pero el segundo mandamiento, ¿cómo amo a mi prójimo? Deberías memorizarte los 6 mandamientos restantes. Y es lo que está haciendo Pablo. La ley es el cumplimiento, el amor es el cumplimiento de la ley. Pero ¿cómo? Él cita solamente algunos. Número 1, no cometas adulterio. Número 2, no mates. Número 3, no seas ladrón. No digas falso testimonio. No codicies. Comencemos a desmenuzar. ¿Cómo amo a mi prójimo? ¿Por qué el primero que pone Pablo no cometas adulterio? Hermanos, hoy vamos a aprender que el amor es el cumplimiento de la ley. La ley no se anula, porque quien comete adulterio viola la imagen de Dios en el otro. Porque violas la imagen de Dios en tu pareja, en ti y en el tercero. Mira lo que estoy diciendo. Es un pecado que en primer lugar ofende la imagen de Dios en el otro. Hermanos, cuando yo descubrí esto, fue revolucionario. Porque, hermanos, nosotros siempre nos preocupamos por la consecuencia de la transgresión. Cada vez que yo cometo un pecado, lo primero que veo es si voy a lastimar tan solo a mi pareja, o como yo siempre cito en mis conferencias para matrimonios, ni cuenta me di, pero si te ofendí, perdóname. Ya, porque la mujer está llorando, ¿no? Y alguien por ahí dice, es que lo peor que puede hacer mi esposa es llorar. Y ya cuando veo el efecto de lo que hice, no estoy arrepentido por la esencia del pecado. Cuando yo ofendo a mi esposa, en realidad estoy ofendiendo la imagen de Dios en ella. ¿Sabías cuál era la pena por el adulterio en el Antiguo Testamento? La muerte. Cuando una mujer era hallada en el pecado de adulterio, esa mujer tenía que ser lapidada, tenía que ser apedreada por toda la comunidad. Y tú dices, ¡ay, qué duro! Es que, hermanos, tenemos que entender la esencia de la ley. La ley refleja el carácter de Dios, y por eso cuando alguien violenta la imagen de Dios en otro, es un pecado garrafal. Ve el ideal conmigo del matrimonio en Génesis 1 al 3. Ahora, déjame darte otro dato. El decálogo apareció en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio, decálogo, repetición de la ley. Pero la ley, hermanos, ya existía desde el principio. Dios había dado en Génesis capítulo 1 al 3 lo que en su libro el pastor Miguel Núñez Ética le llama, y todos los teólogos, se confirma lo que se llama, mis amados hermanos, las leyes de la creación. El ser humano necesita leyes puestas por Dios que son el reflejo de su corazón para que haya progreso, para que haya avance en la humanidad. Por eso, jóvenes, Dios nos ha hecho con leyes porque nos ama. Si tú no respetas las leyes de creación, vas a experimentar violencia y no vas a poder tener una vida en plenitud.
Hermanos, Dios, antes de que aparecieran los 10 mandamientos, había dado fundamentos para el bienestar del ser humano. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hermanos, el ser humano lleva la imago Dei. Cada vez que tú voltees a ver a tu esposa y a tu esposo, tú tienes que ver que ella fue creada a la imagen de Dios. Ninguna otra criatura tiene esto. Por eso no aceptamos las teorías creacionistas o evolucionistas. Los monos no pueden tener la imago Dei, ni los perros. Los únicos que tienen la imagen de Dios son los seres humanos. Pero luego viene otra ley. Número 1, todos tenemos la imagen de Dios. Génesis 2:24, me encantaría que lo leyéramos. Génesis 2:24, ley de la creación. Génesis 2, hasta ya me confundieron a mí. Génesis 2:24, lean, hermanos, 1, 2, 3. El adulterio es un atentado contra ese principio. El adulterio, mis amados hermanos, primero, escuchen, daña la imagen de Dios en mi prójimo. Pero número 2, quebranta un principio de Dios. Esa es la ley de la creación. Por lo tanto, dice el Señor, quien viola la ley, quebrantando la imagen en su prójimo y quebrantando la ley fundamental, tiene que morir. También, hermanos, esta es la penalidad contra la homosexualidad, porque el principio creacional dice varón y mujer. Varón y mujer, y serán una sola carne. Este es el concepto de matrimonio de Dios. John Piper, en su libro Pacto Matrimonial, dice: creo que la humanidad hasta hoy no ha tenido una visión del matrimonio como Dios lo tiene. Tampoco creemos en el divorcio, porque atenta contra la imagen de Dios, salvo 2 causales, que no es mi exposición hoy. Mi exposición hoy, hermanos, es: ama a tu prójimo, ama a tu esposa y a tu esposo, porque habrás cumplido la ley, porque llevan la imagen de Dios. No los lastimes, porque cuando tú lastimas, en realidad estás ofendiendo a Dios. ¿Te das cuenta de esto? Segundo mandamiento. Ya nos dejaron a todos los esposos y esposas en el piso, ¿no? Segundo mandamiento: no matarás. Alguien dirá: yo nunca he matado, paz. Pero déjame darte otra enseñanza. Hermanos, el legalista, escuchen, el legalista solamente ve la letra de la ley, pero Jesucristo nos enseñó que la ley tiene un espíritu, el espíritu de la ley. Cristo nos vino a enseñar que la letra de la ley es muerta, pero cada uno de los mandamientos tiene el espíritu de la ley. Por eso los 10 mandamientos siguen vigentes. Marcos capítulo 6, versículo 21. Todos por allá, por favor, corramos, por favor. Marcos capítulo 6, versículo 21. Bueno, creo que me equivoqué entonces. Mateo 6, 21. Hermanos, vayan rapidísimo. Mateo 6, 21. Creo que sí, Mateo 6, 21. Mateo capítulo 6, versículo 21. Vamos a leer hasta el versículo 23. 1, 2, 3.
23. Es decir, Jesús viene a enseñarnos, hermanos, que hay muchas cosas exteriores. Y eso lo prediqué el domingo pasado. Sin embargo, hermanos, Jesús nos va a decir, todo aquel, porque está hablando del ojo, ¿no? Todo, y habéis oído que la ley dice, pero yo os digo, todo aquel que mira a una mujer y la codicia, ya ha adulterado en su corazón. Habéis oído que la ley dice no matarás, pero todo aquel que llame a su hermano necio, insensato, en el griego raka, habrá matado a su hermano. En pocas palabras, Jesús está diciendo que el que está enojado, escuchen lo que voy a decir, el que está enojado y se llena de ira contra su hermano será culpado de ir a la corte. ¿Se enojan ustedes, hermanos? ¿Se enojan hasta el grado tal de decir, o te lo lleva el Señor o te lo mando? ¿Se enojan ustedes al grado tal de decir, nada más que soy, todavía no, nada más que soy cristiano y me controlo, ¿no? Pero en mi mente ya te di unas 20 puñaladas, unas 15 cachetadas ya te di. Hermanos, una buena serie podría decir miradas que matan, ¿no? Eso que los hombres conocemos ya con nuestras esposas, ¿no? Decimos, estás enojada y no sé por qué preguntamos si ya una mirada matadora, ¿no? Ya a ponerte derechito y todo, llegas a casa diciendo, bueno, ya discúlpame, ¿no? Pero hermanos, la ira, según el espíritu de la ley, es matar a tu hermano. Cuando odias a alguien más, y es lo que están haciendo los Gálatas. Vayamos por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 14 y lea con mucho cuidado este texto. Versículo 15, perdón. 1, 2, 3. ¿Y cómo se estaban mordiendo los Gálatas o se habían vuelto caníbales? O sea que también matamos, ¿no, hermanos? Jesús no solamente está pensando en aquel que hoy asesinó, mató. Y déjame acuñar este mandamiento, este principio bíblico con un pasaje. ¿Se acuerdan de los primeros hermanos de la creación? Caín y Abel. Ya conocen la historia, pero quiero decirte rápidamente que cuando el Señor recibió la ofrenda de Abel, ¿saben quién se llenó de ira? Caín. Caín ya había matado a su hermano antes de matarlo, como dicen los chavos hoy, literal. El texto en Génesis en el hebreo es tan claro que dice cómo se puso el rostro de Caín. Se llenó de ira contra su hermano y buscó la oportunidad de consumar lo que ya había hecho en su corazón. Yo creo que si tuviéramos la oportunidad, tenemos el potencial para hacer práctico lo que ya hemos hecho en nuestro corazón, odiando a muchos hermanos en la iglesia, mordiendo a muchos hermanos. Las violaciones de la ley de creación tenían gran pena. Ojo por ojo, diente. Si tú matas a alguien, miren la ley de creación. La pena debería ser, y no deberíamos espantarnos, si alguien asesina a otro. Hermanos, hoy hemos suavizado tanto. Si alguien asesina a otro, ¿qué se merecería a esa otra persona? La muerte. El que quitó la imagen de Dios en el otro, él debería ir a la silla eléctrica, salvo por los principios que dice Deuteronomio. Hermanos, ¿se imaginan una sociedad cuya constitución fueran los 10 mandamientos? Sería una ciudad de bien. Hermanos,
La paga del asesinato debe ser con la muerte, porque se ha atentado contra la imagen de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿estás amando a los hermanos? ¿Estás amando a tu prójimo? ¿O a cuántos de ellos ya has asesinado y dices, yo a este hermano de hoy en adelante ya ni la mirada le voy a dirigir? Atentamente, siervo de Jehová. Yo a esa hermana me disculpará, pero ya no se merece, no es digna de mi amistad. Yo la amé, pero mira cómo me estaba comiendo detrás. Que el Señor trabaje con ella. Yo, ágape, ama de manera incondicional. Número 3, no hurtarás. Yo espero que a la letra de la ley nadie aquí haya robado, ¿verdad? Mis ovejas no roban. A la letra de la ley. Sin embargo, hermanos, hay muchísimas formas en el que el espíritu de este mandamiento, no hurtarás, sigue vigente. Y a veces nosotros no nos detenemos sabiendo que, hermanos, cuando robamos o cuando hurtamos, dañamos al otro. Por eso Pablo dice, el amor no hace mal al prójimo, pero hay diferentes tipos de robo, hay diferentes tipos de hurtar. Yo espero que nadie aquí de manera flagrante haya robado. Sin embargo, cuando vemos el espíritu de la ley, hermanos, número 1, Malaquías 3 dice que el que no diezma, ¿a quién le ha robado? A Dios. ¿Quién no le ha robado al Estado? Si voy ahorita a ver si le echamos una ojeadita ahorita a tu buró de crédito, pasarás como buen testimonio de que tú estás excelente. ¿Cómo estás con tus prestaciones o tus pagos al Estado? El plagio, hermanos, la piratería, el robo de identidad, el hackeo, muchas cosas en las que nosotros, sin darnos cuenta, violentamos a los demás y robamos. Y estamos dañando la imagen de Dios. Por último, no codiciarás. Éxodo 20:27. La prohibición de la codicia, hermanos, porque, fíjense, ¿por qué Dios puso el decálogo? ¿Y por qué ahí el Señor puso la codicia, hermano? Déjame decirte esto. A veces hemos minimizado las consecuencias de la codicia, pero están ampliados en el decálogo porque Dios sabe las consecuencias de la codicia. ¿Y qué es la codicia? En el hebreo, hermanos, la codicia es el deseo excesivo de tener. La codicia es una sed que no sacia, del griego pleonaxia, tener. Esto me impactó tanto en la semana, hermanos, que yo lo puse algunos días en mi estado. Tener siempre deseo de más, no importando los medios. ¿Sabías tú que hay gente que sacrifica familia, hijos, padres, por tener más? Sus relaciones verticales están bien. Llegan a ser trabajadores de primera. Son trabajadores tan reconocidos y justo cuando llegan a la punta de la cima se sienten solos y vacíos porque han fracturado sus relaciones horizontales. Su esposa ya no quiere a alguien que se la pase todo el tiempo en el trabajo. Sus hijos, me ha tocado pastorear a hijos cuyos padres tenían doble trabajo. Tenían todas las mejores marcas, los mejores juguetes, pero no tenían a su padre. Esos hijos hoy están dañados y odian a su padre. Porque la codicia, mis amados, te hace tener un deseo excesivo, sacrificando lo más valioso, que es tu familia. Le preguntaron a Rockefeller, el hombre más rico del mundo, incluso se ha llegado a decir que su riqueza era mucho más grande que la de actual Bill Gates. Y cuando a él le preguntaron, ¿y cuál es tu única ambición teniendo todo el mundo a tus pies? Él dijo, ganar $1 más.
Esa es la codicia. Hermanos, los romanos tenían una palabra para la palabra codicia, obviamente latín. Ellos le llamaron amor maldito por tener. Hermanos, la codicia es una ambición maldita. Por eso Jesús dijo, escuchen, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hermanos, sé contento con lo que tengas, porque ser codicioso dañas tu corazón, dañas a los demás y dañas a tu prójimo. ¿Cuántas cosas no sacrificas o estás sacrificando actualmente por tener más? Tus hijos, tus esposas, tu esposa, para que despertaran. Hasta amigos se pueden sacrificar por la codicia. Hermanos, el amor no hace daño al prójimo. Escuchen esto. El ágape a tu prójimo es el antídoto contra todo pecado contra el otro, porque el amor no violenta la imagen de Dios en el otro. ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Estás cumpliendo la ley? Yo cierro, hermanos, con una pregunta de un fariseo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan? ¿Quién es mi prójimo? Lucas capítulo 10. Jesús, experto en responder preguntas, le cuenta la historia que tú ya conocemos, la historia del buen samaritano que venía de Jerusalén a Jericó y quiere pasar por otro camino distinto, y justo allí lo asaltan y lo dejan medio muerto, tirado en el piso. Y Jesús dice, había tres personajes. El primero de ellas, un levita, cuando lo vio, él se siguió de largo. Vamos a pensar un anciano, un diácono de hoy. Pero luego aparece en un segundo lugar un sacerdote, un pastor. Y el sacerdote lo ve, ahí está todo medio muerto, sangrando, y está ahí tirado. No sabemos si lo veían que estaba respirando, pero él pasó de largo. Y luego vino un samaritano y él decidió hacer algo. Escuchen esto, hermanos. El pastor Miguel Núñez lo dice de la siguiente manera: los judíos usaron la ley ceremonial para justificarse, porque la ley decía que si tú tocabas a un muerto te contaminabas. ¿Escucharon esto? Seguramente el levita y el sacerdote dijeron, si lo toco me voy a contaminar y voy a ofender a Dios, por eso me voy de largo. Vean cómo lo pone. El religioso siempre busca maneras para justificar su inacción o pecado. Hermanos, los religiosos, hermanos, pensaron en ellos primero antes que en el otro. Si yo hago esto, me voy a afectar yo. Sin embargo, el samaritano usó la ley de la creación. Primero pensó en el otro, no importando qué le pasara a él. Él lo levantó, lo curó, lo puso en su coche, y no solamente eso, lo llevó al hotel y le dijo, voy a dejar un mes pagado para él. Ponlo a mi cuenta, dale de comer. Jesús le dice al que le preguntó, ¿quién es su prójimo? Y él dice, ¿quién tuvo misericordia? Y aquel hombre dijo, el que cuidó sus heridas. Y Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, nuestro prójimo es cualquier ser humano que lleva la imagen de Dios, y tenemos que amarlos. ¿Por qué hay tanta gente en necesidad y no nos conmueve? Hermanos, vivimos en una sociedad de cabeza. El otro día había una persona que subió a una red social un perrito que rescató. Lo levantó y empezó a hacer todo un itinerario, día 1 de mi perrito rescatado.
Lo empezó a curar, limpiar, lavar, lo llevó al veterinario y todos a la expectativa. Iba creciendo y de repente tú ibas viendo cómo ese perrito todo acabado, olvidado y golpeado, hasta le empezaron a hacer cirugías y le cambiaron un montón de cosas en su cuerpo. Y tú veías después de 2 meses toda la gente dándole corazoncitos, ¿no? Siguiendo a esa persona que cuidó al perrito. Ay, eso nos conmueve. Pero ¿por qué no nos conmueve hoy gente que no tiene que comer? Seres humanos que no tienen que vestirse. ¿Cómo podemos cuidar de los animalitos, no? Y hasta son nuestros perrijos. Pero ¿por qué no vamos y le damos de comer a aquel que hoy está herido, lastimado? ¿Por qué no los amamos de manera incondicional? ¿Sabes por qué? Y con esto quiero cerrar. Porque no valoramos el carácter de Dios. Cada vez que tú veas a alguien, ve en esa persona la imagen de Dios. No veas si lo merece o no. Porque el primero que no se lo merecía éramos tú y yo. Hermanos, el pecado es un atentado contra el carácter de Dios. Dios te dice, ama a tu prójimo. Pero si tú me amas a mí, vas a amar a todos los seres humanos de manera muy especial al que hoy lo necesita. Porque, hermanos, cada pecado que tú y yo cometemos es una violación al carácter de Dios. Cuando lo cometemos, estamos violentando la imagen de Dios. Cuando no sacas una moneda, e incluso con el que se acerca a limpiar tu vidrio, y todavía nos atrevemos a decir, Dios te bendiga, no traigo ahorita, y traes tu cartera llena. Ese pecado no solamente lastimó a esa persona, ese pecado ofendió a Dios. Porque cada persona tiene la imagen de Dios. Si no valoro el carácter de Dios, mucho menos voy a apreciar el reflejo de Dios en el ser humano. Hermanos, la imagen de Dios en cada ser humano es sagrada. Esa es santificación, mis hermanos. Y hoy lo voy a explorar. Santificación es valorar quién es Dios, amar el carácter de Dios. Y cada vez que Dios da una ley, hermanos, la ley es una expresión de lo que Dios es en esencia. Cada vez que Dios te dice no te hagas ídolos, es porque Él no quiere que tú te destruyas. Cada vez que Él te dice guarda el día de reposo, no quiere que no disfrutes a tu familia en domingo. Él quiere que descanses en Él. Cada vez que Él te dice no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, te está amando. La ley refleja la esencia de cómo es Él, cómo piensa, cómo siente. Cada vez que yo violo sus preceptos, no solamente quebranto la ley de Dios, sino que estoy ofendiendo a su ser, su carácter. ¿Quieres un ejemplo práctico? Esta semana yo me senté con mis hijas y yo les dije a mis hijas, no quiero que obedezcan porque les voy a pegar cada vez que rompan una regla. No quiero que su corazón aprenda a obedecer porque les voy a dar la vara de la corrección. Yo quiero que aprendan a obedecer porque cada regla que su mamá y yo ponemos en la casa es porque los amamos. ¿Te das cuenta? Yo quiero que obedezcas porque me amas. Porque cada vez, hijas, cada vez que ustedes no cumplen una regla, están ofendiendo mi corazón. Eso mismo pasa con Dios. Por eso, hermanos, la ley se cumple en 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, porque entonces habrás cumplido la ley. Hermanos, yo quiero que este sermón no pase desapercibido. Yo no quiero que sea un sermón más. Yo quiero que te pongas de pie y ores en esta hora, porque yo todavía no he llegado a ese amor ágape. Hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Si tú estás enojado con alguien en la iglesia, ve y ámalo como Cristo te ama. Porque Jesús dice: si alguien está en conflicto con otro hermano y viene a la iglesia y deposita su ofrenda, yo no voy a recibir esa ofrenda si primero no viene y pide perdón con su hermano. Si has estado hablando mal de un hermano a espaldas y mordiendo su vida, has ofendido el carácter de Dios. Hazlo por Dios, porque Dios es amor. Ponte de pie y oremos, por favor.